y bienvenidos a un programa más a Banda Aparte. En este programa 8 hemos seleccionado una película también reciente, del 2018, y está dirigida por Jonah Hill. Este nombre en general suele sonar a actor de comedia, que es lo que empezó a hacer durante su carrera, el principio de su carrera. Pero últimamente está intentando quitarse un poco esa etiqueta y está realizando trabajos realmente interesantes en el terreno actoral, trabajando con directores como Gus Van Sant o Harmony Korine. Y aquí en este programa hemos decidido hablar de su primera película, su ópera prima, en donde definitivamente ese encasillamiento se pierde. En los 90 se retrata a Stevie, un chico de 13 años que se acaba de mudar a Los Ángeles, a un barrio más obrero de las afueras de Los Ángeles. Se ha mudado junto a su familia, un tanto disfuncional, ya que por un lado tiene a su hermano mayor, Ian, que todos sus conflictos y traumas internos los exterioriza con la violencia fraternal, y por otro lado tenemos a su madre, que está más preocupada por sus ligues que por sus propios hijos. Buscando un poco su identidad, decide fijar su atención en un grupo de chicos, de colegas que ve por la calle, que son skaters, y entonces encuentra un punto en común, un interés común con el que pues, veremos diferentes situaciones durante esta película. Una de las cosas que me gusta mucho es la manera en la que se muestran los conflictos y las psicologías de cada personaje de una manera tan sutil, tan natural. Me gustaría comentar con mis compañeros qué es lo que les ha parecido la película y qué les parece lo que se cuenta en ella y la manera en la que se está transmitido. Como ha indicado Raquel, la búsqueda de la identidad es el tema central del personaje protagonista de esta película. Y quisiera resaltar un elemento fundamental, que es las masculinidades y cómo éstas se representan en el film. En sí, estamos acostumbrados normalmente a la representación de un papel paternal, filial y fraternal que representan una linealidad dentro de su interpretación de lo masculino. Aquí, sin embargo, el director, como guionista también, juega a mostrarnos una amplia gama de personajes, todos masculinos. El personaje femenino únicamente es la madre, pero cada uno en sí representa una masculinidad diferente. No solo una masculinidad asociada a la edad, porque hay diferentes edades, frente al protagonista que tiene 13 años, el grupo de amigos con el que convive, con el que se relaciona, que pues tiene entre 16 y 18 años aproximadamente, y su hermano posiblemente mayor de edad. No solo eso, sino también las identidades asociadas a cuestiones raciales. Vemos un afroamericano, un caucásico blanco, un mexicano, es decir, observamos cómo cada uno representa una forma de relacionarse con su entorno y representar su virilidad de manera diferente según las cuestiones sociales, raciales en las que convive y en las que se desarrolla. Como bien han apuntado ya mis compañeros, la película versa sobre la búsqueda de la identidad. En este caso, la identidad a través de la comunidad. Una comunidad que en esta película está reflejada en una tribu urbana. La tribu urbana skater. Una tribu urbana muy incipiente en los años 90 y de la que Stevie, el protagonista, se siente atraído, y ya que en su casa no es muy bien aceptado, su hermano lo maltrata, su madre, como decía Raquel, está más preocupada por sus ligas que por otra cosa. Entonces él ve aquí una oportunidad para poder sentirse realizado e intenta introducirse en este mundillo. Podemos ver otros elementos relacionados con tribus urbanas, como por ejemplo en el caso del hermano, que tiene un aspecto de skinhead. También vemos cómo lleva algunas camisetas de grupos de hip hop, y me resulta curioso que en ningún momento toma drogas o se alcoholiza, al contrario que su hermano.
Y en contraposición siempre lo vemos bebiendo zumo. De hecho, el director hace mucho hincapié en esto. Lo que me lleva a pensar que es un straight edge, que es una persona que dice no a las drogas de forma voluntaria y hace un juramento de por vida para ser abstemio. Al principio a Stevie le cuesta encajar en este grupo de muchachos. De hecho, intenta ser lo que no es, forzar un poco su carácter, y es cuando empieza a ser el mismo, cuando, por ejemplo, empieza a dar las gracias, cuando descubren que su madre es una madre sobreprotectora, cuando empieza a ser aceptado dentro del grupo. Creo que es la intención del director dar una lección moral en la que nos quiere decir que es mejor ser uno mismo que ser alguien que no es, que es más fácil que te acepten siendo como eres y no siendo un poser. Como ya ha enseñado Ramón, la búsqueda de la identidad es fundamental. La pandilla se convierte en un momento en una referencia paternal para el propio protagonista. Lo que era antes su hermano, o la relación que mantenía con su hermano, ahora pasa a ser la relación que mantiene con sus amigos, que cumplen ese papel de padre ausente que no existe en el núcleo familiar heteronormativo. Una de las escenas que más me ha impactado es la escena en la que se introducen dentro de un colegio, un espacio público cerrado, para realizar pruebas y acrobacias con el skate, y aparece un guardia de seguridad que les exige abandonar el lugar. Lo relevante de esa escena es que la pandilla en sí nunca es extrasistémica, nunca muestra una oposición al sistema, pertenece más bien a unos márgenes del sistema social, pero en ningún momento plantean estar fuera. Sus sueños siempre son el de triunfar, de alguna manera con su trabajo, siendo cineastas o incluso con el skate dentro de ese mundo de Los Ángeles. Sin embargo, cuando aparece la representación de la autoridad, de este guardia de seguridad, lo rechazan su autoridad, se ríen de él, y que esté representado por un actor afroamericano suma a la escena que se trate temas sobre racismo y segregación racial. Porque una vez, en un momento, el propio líder de la banda le discrimina, en un momento el propio líder de la banda le recrimina al guardia su exigencia de abandonar el lugar, cuando él, al ser afroamericano, está también dentro de un sistema que lo discrimina y lo segrega, y que por lo tanto debería entender su situación y situarse en su posición. Me parece ese choque muy interesante, sobre todo en un Estados Unidos donde los afrodescendientes en muchos de sus momentos aceptan la propia segregación para mantenerse dentro del sistema, ya sea de forma consciente o inconsciente, y que esa escena lo representa de forma muy interesante. En la película se muestran numerosas referencias a iconos pop de los años 90, como por ejemplo aparatos electrónicos como el Discman o la Super Nintendo. También lo podemos ver a través de las camisetas del protagonista. Lleva una de Ren y Stimpy, una serie de la que bebió mucho en cuanto a estética posteriormente Bob Esponja, o de Street Fighter 2, un videojuego muy representativo también de la época. También podemos ver, más o menos, concretar en qué punto de los 90 nos encontramos, porque como mencionaba, aparece la Super Nintendo, pero hay un momento en el que dejan de jugar a la Super Nintendo y están jugando a la PlayStation, que sabemos que apareció en el mercado americano en el 95. Así que, como bien indica el título de la película, creo que nos encontramos a mediados de los 90 exactamente. Es cierto que todas estas referencias hacen que sepamos dónde estamos en el tiempo sin que se nos diga de una forma literal. Pero a veces resulta excesivo y muy poco sutil, y hace que te salgas de la película, o por lo menos a mí me genera esa sensación.
Para todos aquellos amantes de los años 90, me gustaría recomendar una película muy relacionada con esta, que se llama Gummo, del año 97, dirigida por Harmony Korine. El mismo Harmony Korine aparece en esta película, haciendo un cameo como uno de los ligues de la madre. Esta película, Gummo, trata sobre unos chicos que viven en un barrio de clase baja de Norteamérica, en la que viven diversas aventuras. Es una película, digamos, documental, con muchos toques experimentales y que combina elementos muy dispares. Ya solo por ver cómo dentro de la misma banda sonora coexisten el grupo black metalero Burzum y Madonna, solo por eso merece la pena su visionado. Como bien han dicho Ramón e Israel y bien han ejemplificado, es muy interesante cómo no se cuenta realmente el pasado de los personajes, pero sí que se intuye todo lo que han vivido a través de la manera en la que actúan y la manera en la que sus propias personas van evolucionando. Vi algo realmente interesante en la película, y es que, aparte de todos los temas que supone y que expone, también se ve claramente cómo el protagonista tiene que pasar de la niñez a la adolescencia. Y es interesante también como dentro del grupo, uno de los integrantes, que le apodan Fuckshit, tiene también su propio conflicto a la hora de pasar de la adolescencia a la edad adulta. Por lo que creo que esta película es muy completa en todas sus perspectivas. Cada uno de los personajes también tiene sus propios problemas y traumas que evidencian a través de su comportamiento. Y creo que es realmente reseñable que, al ser también la ópera prima de Jonah Hill, haya conseguido esa sutileza a la hora de contar las diferentes historias. También, como bien ha dicho Ramón, es interesante la manera en que retrata los 90. Por mi parte tampoco veo que sea excesiva, porque sí que es cierto, yo creo que al final nos sentimos identificados con los personajes en general, con todos, y al menos en mi propia experiencia pues también me siento identificada, ya que pues yo llenaba mi habitación de pósters de los chicos que me gustaban o de los animes que veía, y también me ponía las camisetas que venían del mercadillo de Pokémon o de Digimon, bueno, de Digimon menos, pero que al final sí que te hace sentir cierta nostalgia por tu propio pasado, aunque aquí evidentemente en España todo lo que se retrata en la película llegará mucho más tarde. También me parece interesante de primeras la manera en la que te introduce en otra época, y eso solo lo consigue con la fotografía, ya que está grabado en analógico, 16 milímetros, y además pues con ese formato 4 tercios te transporta inmediatamente a los 90. También me resulta muy reseñable la manera en la que utiliza la música para retratar los 90, ya que utiliza tanto canciones de grupos famosos de entonces, y también utiliza muchos contrastes, desde el rap más loco de los Beastie Boys a los Smiths, y también utiliza canciones compuestas específicamente para la película. Además, creo que es importante también decir que ya no solo es hacer una ópera prima tan eficaz y que hace que el espectador empatice y que se lo pase bien con los chavales, sino que también es difícil poder retratar la infancia y el proceso de evolución. Esto es algo que un tema que han utilizado grandes directores de la historia del cine, como por ejemplo François Truffaut, que prácticamente toda su carrera se llevó intentando desentrañar un retrato idóneo del paso de la niñez a la edad adulta, pues con películas como Los 400 golpes y esa trilogía de Antoine Doinel, El niño salvaje o La piel dura. Y también se ve mucha influencia, como bien ha dicho Ramón, de Harmony Korine, claramente es un referente para él, igual que también se puede ver otros estilos también del cine independiente de Estados Unidos, como Richard Linklater. También es importante decir que la película se supone que es de bajo presupuesto, de cine independiente estadounidense,
aunque sea de 1,5 millones de dólares, que para la industria americana eso está considerado como cine independiente. Por todas estas razones creemos que es imprescindible ver esta ópera prima de Jonah Hill, que seguro que nos sorprende en el futuro con sus diferentes proyectos. Podéis ver esta película en Filmin o también en Prime Video, así que no tenéis excusa para no verla. Nos vemos en el próximo programa.